De igual manera que todos hemos conocido a alguien con una habilidad innata para poner motes, también hay personas que tienen cierta facilidad para etiquetar a quienes les rodean como si fueran prendas de ropa. Pero poner etiquetas, a diferencia de lo que ocurre con la ropa, tiene más perjuicios que beneficios, sobre todo en niños. Y nada mejor que Alberto Soler y Concepción Rougé para hablarnos de esta cuestión, dado que acaban de publicar el libro Niños con etiquetas, con la editorial Paidós, que incluye además un capítulo de nuestro experto en nutrición, Julio Basulto. Julio, buenos días. Buenos días, amigo Carlas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Gracias, bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Estupendo. Sí, ¿y tú? ¿Necesitas Por un café? cierto, felicidades, que ya estás en tu... Ah, sí. Ya estás en Estoy la radio, en mi en hábitat tu casa. natural, en mi hábitat natural. ¿Qué se siente? Por favor. Cosas maravillosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Qué guay. Y escucho otras cosas, que es Albert hablándome por auriculares. No tanto como él quisiera, porque claro, como él lleva puesta la mascarilla, pues no se atreve tanto a hablar. Pero sí, sí. Bien, bien. Le oigo. Bueno, ¿todo bien? ¿Y funciona ¿Necesitas todo un bien? café? Sí, me vendría bien un café. Sí, pues hacemos Sí. el llamamiento. La familia te está escuchando, ¿no? Los pobres. Como No, tú no ellos te que puedes disfruten del levantar. domingo. Bueno, No, pues, no. Luego me lo tomo, pero gracias. ¿Tú ya te has tomado tu café, yo por lo cierto? tengo aquí Porque me sobre acuerdo la mesa. que en casa no tomabas, si no me equivoco, ¿no? No he tomado café en todo este tiempo. Llevo 3 meses sin tomar café. Nada Bravo. de café con leche siempre, ¿eh? Bien. Así que tenía muchas ganas de llegar a la radio y tomármelo, porque es casi un ritual. Un acto social. Sí. En fin. Bien, pues hablemos. Bueno, presentamos a niños nuestro sin invitado, etiquetas. ¿no? Porque he de decir nuestro Claro. invitado, oye, ¿qué hacen estos dos hablando de los cafés? Aquí Bueno. tanto. En fin, Alberto Soler es psicólogo, máster en psicología clínica, tiene más de 15 años de experiencia en psicoterapia. Su esposa, Concepción Rougé, también es psicóloga, también es doctora en psicología, y ambos publicaron en 2017 el libro Hijos y Padres Felices, con mucho éxito, y entre otras muchas ocupaciones dirigen el Centro de Psicología Alberto Soler. Lo saludamos. Alberto, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, muchas gracias. Un placer. Nada, lo mismo. Oye, enhorabuena por Niños sin etiquetas, un libro que nos parece imprescindible, muy recomendable para nuestros oyentes. Y vemos que habéis dedicado el libro a vuestros 3 hijos, así que, para empezar, ¿hasta qué punto os han influido a la hora de redactarlo, Alberto? Pues yo creo que muchísimo, porque es que todo lo que aprendemos realmente es gracias a ellos, ¿no? Es decir, viendo cómo se relacionan, cómo interactúan con el mundo, su forma de ser, eso a nosotros nos ayuda a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Porque también es algo de lo que nos gusta siempre hablar, que a veces los adultos necesitamos bajar a la altura de los niños, ser capaces de ver el mundo de otra manera. Y ahí ellos, sin duda, tienen un papel importantísimo al ayudarnos cada día a bajar un poco, a aterrizar un poco y forzarnos a ver el mundo con otros ojos. Sin ellos no sería posible para nada, vamos. Uh-huh. ¿Julio? Buenos días, Alberto. Muy buena, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Gracias por acompañarnos. Yo quería hacerte una pregunta que, bueno, más bien es una reflexión, pero me gustaría que lo dijeras en voz alta. Si damos la vuelta al libro, vemos algo que me encanta, que es la siguiente reflexión. Es fácil poner una etiqueta al niño, pero es muy difícil quitársela. Ahí estamos. Yo suelo meter metáforas para todo, pero suelo pensar que empujar a alguien y que se caiga por un barranco cuesta poco. Es un simple empujón. Está asomado, le empujas y se cae, ¿vale? Qué bueno. Y luego que suba y conserve la salud cuesta un poco más, ¿no? Y que no se haya matado. Eso es que no se haya matado, muy bueno. Sí. Pues nada. Me gustaría eso, que nos trasladases alguna reflexión sobre esta cuestión, ¿no? Claro. Sobre tanto como psicólogo, como padre o como madre, en el caso de Conchín, pues la importancia de evitar esto, ¿no? Que tampoco pasa nada, ¿no? Por poner un mote o por poner una etiqueta, pero como vosotros explicáis y justificáis en el libro, cuesta mucho quitarla, ¿no? A ver, pero es como todo. Yo estabas conmigo que tampoco se acaba el mundo por un día verte un refresco de cola o tomarte un donut, pero hacerlo constantemente, pues al final acaba fastidiándote la salud, Sí. ¿no? Pues con el tema de las etiquetas lo mismo. Y a ver, es que totalmente tampoco las podemos evitar porque forman parte de cómo funciona nuestro cerebro para entender el mundo. El mundo es muy complejo, tiene mucha información y el cerebro necesita simplificarlo para poder manejarlo. El problema es cuando parte de esos heurísticos que utiliza para manejar el mundo los
los aplicamos a personas. Y lo que tú estabas comentando, Julio, que las etiquetas tienen dos problemas muy gordos. El primero lo has dicho, que es muy fácil ponerlas, pero cuesta quitarlas. Es muy fácil tirar uno por el barranco, pero que suba es más difícil. Y el segundo, que la persona que tiene la etiqueta después tiende a comportarse de acuerdo con la etiqueta que le han puesto. Y ahí no es magia, no es el secreto, no es historias de esas, es psicología pura. Entonces, eso es lo que conocemos como profecía autocumplida, que tiene el nombre de profecía autocumplida, efecto Pigmalión, tiene muchos nombres diferentes. Pero es el principal problema de las etiquetas, que luego nos cuesta mucho desprendernos de ellas porque nos acabamos comportando de acuerdo con esa etiqueta que nos han puesto. Al final es un círculo que se acaba retroalimentando. Luego ya no vemos tanto a la persona a la que hemos etiquetado, sino que solamente vemos la etiqueta que hemos puesto. Y dedicáis un capítulo a los riesgos y en él encontramos un apartado denominado Las niñas buenas, ritmo cero. Cuéntanos un poquito. Es tremendo. Pues mira, os cuento, en el año 74 una artista serbia que era María Abramovic hizo una performance, un rollo en el que básicamente lo que tenía que hacer era estar inmóvil durante 6 horas en medio de una sala de museo. Y ella asumía toda responsabilidad de lo que le pasaba. Entonces, durante ese tiempo, pues el público podía interactuar con ella y utilizar pues diferentes objetos que ella puso ahí en una mesita que tenía al lado. Ahí había pues plumas, flores, hasta objetos más peligrosos como cadenas, cuchillas, tijeras. Había hasta una pistola cargada, ojo. Entonces, pues, al principio la gente se acercaba, la tocaban, le hacían cosquillas, pero ella, como había dicho, pues no reaccionaba, no hacía nada. Entonces, al ver que ella no reaccionaba, pues la gente poco a poco pues fue incrementando la intensidad de sus intervenciones. Empezaron a utilizar las cadenas, la rociaron con agua, le hicieron cortes, arañazos, la agredieron sexualmente, le cortaron la ropa, la desnudaron, incluso una persona llegó a coger la pistola que tenía ahí y se la puso en la cabeza, o sea que moviendo en falso y se la cargan. Total, a las 6 horas acabó la performance y Abramovic pues, empezó a pasearse por la sala y empezó a mirar al público que había por ahí. Pero claro, a la gente le esquivaba la mirada, o sea, no tenían narices de mirarla después de lo que le habían hecho. Claro, esta performance, y pasa algo parecido al experimento de la cárcel de Stanford del que también hablabas en el libro, pues aquí lo que muestra es cómo se puede intensificar la violencia cuando las circunstancias son favorables a quienes ejercen esa violencia. Por ejemplo, cuando la víctima no se defiende. En el caso de los niños, pues, muchas veces pasa que se etiqueta como bueno, y especialmente como niña buena, que es un tema de género importante, a la niña que está quieta, a la niña que está callada, a la niña que es obediente. Entonces, cuando reforzamos esas actitudes pasivas y sumisas, como por ejemplo, ¿qué niña tan buena? Pues lo que podemos estar haciendo es entrenar a ese agachar la cabeza cuando lo que sería muchísimo más interesante sería animarles a defender sus necesidades, sus opiniones, sus intereses y protestar cuando hay un trato injusto. Muy interesante, muy interesante. Nosotros que tenemos 6 hijas, hemos intentado siempre durante estos años, ¿no? La mayoría tiene 20, que más bien sean desobedientes que obedientes, ¿eh? La obediencia es muy peligrosa. Y a día de hoy, cuando a María, la mayor, por la calle, alguien la acosa, y le pasa bastante a menudo, por cierto, ella se planta y se pone a gritar para que todo el mundo vea que esa persona la acosa. Incluso ha señalado a alguno con el dedo y le ha dicho: usted está cometiendo un delito penal, ¿vale? O sea, ¿cuántos años tiene María, Julio? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene María? 20. 20 años. Sí, pero hace años que le pasa esto, ¿eh? O sea, la ciudad es peligrosa, ¿eh? Pero bueno, total que la sumisión, como dice Alberto, es peligrosa. Cuando uno permite que vayan atacándole y acosándole, pues al final puede convertirse en una víctima más proclive a sufrir esa clase de abusos, ¿no? Entonces, eso, los niños que no sean demasiado obedientes. Entiendo que hay cosas que tienen que acatar, no se puede tirar por el balcón y tú tienes que pararlo, eso está claro. Pero para eso yo creo que no hace falta tener al lado un psiquiatra, ¿no? Sí. No, totalmente. Y la cosa es que hemos puesto muchas veces la obediencia en un pedestal, ¿no? Como si fuera el último objetivo de la educación. Y, a ver, es importante que nos hagan caso cuando hay cosas que son realmente importantes, ¿no? Pues lo que decías del precipicio, o ponerse a beber lejía, o cuando hacen algo que es una falta de respeto, una agresión hacia otras personas. Sí. Pero tienen que tener pensamiento crítico. Cuando son muy pequeñitos, obedecen a los padres, pues son las figuras de referencia. Pero es que cuando se hacen más mayorcitas y más mayorcitos, obedecen a otras personas. Entonces, el ejemplo que yo pongo siempre es muy parecido a lo que tú estás diciendo. A ver, cuando tu hija sea mayor, ¿tú quieres que obedezca al tío este que le está diciendo que haga algo que ella no quiere hacer? O cuando esté en el trabajo, ¿tú quieres que obedezca al jefe que le está planteando cosas abusivas que no tocan? Entonces ahí ya no nos hace tanta gracia la obediencia. Lo que queremos es que protesten, que tengan asertividad y que se plantarse. Bueno, hay quien dirá, bueno, es que es mi hijo o es mi hija y tiene que hacer lo que yo quiera.
Uy, eso se ha debatido mucho últimamente. Sí, lo sé, por eso lo pongo sobre la mesa, porque seguramente habrá algún oyente que esté pensando en eso, justamente. Claro, a ver, las personas no pertenecemos a nadie, las personas tenemos autonomía desde el momento en el que nacemos. No pertenecemos como un bolso, como unos pendientes, como un teléfono a nuestros padres. Desde el momento en el que nacemos, nuestra madre, nuestro padre, nuestros tutores nos acompañan en un camino que va avanzando progresivamente hacia la autonomía. Pero es que desde el primer llanto de un bebé, cuando sale de su madre, ya está buscando la autonomía. Entonces, estamos acompañando en esa autonomía, pero no son una pertenencia de los padres. Entonces, no tienen por qué hacer lo que los padres digan en todo momento, pero más que nada porque todos pensamos que somos padres y madres muy, muy racionales, muy objetivos, muy ecuánimes, muy justos, pero es que los hay que no lo son y que les pueden estar amargando la vida a sus hijos. Hay padres que maltratan a sus hijos. No hay que obedecer siempre a los padres. Hay que obedecer cuando toca obedecer. Me gustaría que escucharais ahora con nosotros a Estrella Montolío, gran experta en lingüística hispánica, mejor persona, colaborador de No es un día cualquiera, palabras que pronunció el 10 de mayo de 2018 en el programa Gente Despierta, cuando estábamos de noche, y como tienen mucho que ver con las etiquetas, la escuchamos y después ambos opináis, si os parece. Venga. Las palabras rara vez son neutras. O sea, a veces tenemos como la fantasía de que existe un lenguaje que es perfectamente objetivo y que incluso cuando estoy hablando de ciencia las cosas quieren decir exactamente lo mismo para todo el mundo y no hay ninguna connotación. Bien, eso no es cierto. O sea, no es lo mismo, por decir una bobada, decir perro que decir can, porque si digo can, pues puedo estar connotando pues que soy un arrogante o que me pongo estupenda o que estoy intentando hacer un chiste, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que indudablemente sidoso es un término cargado de connotaciones, menopáusica es un término cargado de connotaciones, obeso es un término cargado de connotaciones, gordo lo es, y cada una de ellas puede tener connotaciones en una línea o en otra. Y entonces las personas hemos de ser un poco más conscientes de qué tipo de lenguaje utilizamos cuando nos dirigimos a los demás y cuando hablamos de los demás, porque esas connotaciones que llevan de manera inapelable las palabras pueden ejercer un gran bien o un gran mal en la mente y en el estado de ánimo de las personas. Eso está perfectamente demostrado, ¿no? Alberto, empieza tú. Tremendo. Poco más que decir, porque es que esas palabras las podría haber pronunciado yo mismo. Es decir, no puedo estar más de acuerdo. Las palabras no son neutras. Las palabras, a los psicólogos nos gusta mucho decir que son el vehículo del pensamiento. Nosotros nos expresamos y hablamos tal y como pensamos y utilizamos unas palabras u otras para dar un sentido a la realidad de acuerdo a la imagen o a la representación mental que nosotros tenemos. Entonces, cada una de esas palabras que elegimos tiene muchísimos significados detrás. No es casual que elijamos una u otra. La palabra que elegimos en cada momento representa nuestra visión del mundo. Y básicamente de eso trata nuestro libro, de cómo nos comunicamos, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos a las niñas y a los niños, y tratarnos de ayudar a reflexionar que esas palabras son muy poderosas para hacer el bien, pero son muy poderosas también para hacer el mal. Y a veces con una mala palabra en un momento inadecuado podemos arruinar la vida de una persona. Julio. Amén. Amén. De hecho, amén, sí. Sí. Antes comentabas, Alberto, tenemos que entender que, claro, todos hemos puesto etiquetas y que influirá mucho la frecuencia con la que utilicemos esas etiquetas, ¿no? Pero claro, si esa persona que te pone la etiqueta es un adulto en el que tú confías, en el que tú delegas el cuidado, ¿no? Que es el caso de un niño, que son tus padres, y te pone la etiqueta de eres y serás siempre un burro, sí. Basta que te lo diga una vez, ¿vale? O deja de comer que estás muy gordo, por ejemplo, ¿no? Vaya barriga te estás echando, algo que le dijeron en cierta ocasión a una de mis hijas, ¿vale? Y ese alguien se las tuvo que ver conmigo, por cierto. Que porque para eso estamos los padres, me explico, para proteger a nuestros hijos sobre todo, ¿no? Claro. Esa sola etiqueta puesta una vez, ¿no? Sidoso, etcétera, ¿no? Lo que ha comentado Estrella Montolío, pues puede tener, como tú bien has dicho, consecuencias de por vida y puede arruinarte la vida en cierto momento de tu vida vulnerable, como es el caso de un niño, ¿no? Así que eso, no son estériles las etiquetas, pueden ser realmente peligrosas, como demostráis en el libro. Claro, mira, yo me acuerdo un día hace tiempo que estábamos hablando y yo te comentaba que estaba agobiado por el tema del menú de, no sé si era de la guardería, del comedor o tal, y tú me dijiste, Alberto,
que no te agobies, que me echaste las cuentas del porcentaje de comidas que hacían en el cole y porcentaje de comidas que hacían en casa, ¿no? Realmente te das cuenta que sí, que es importante, pero lo más importante es lo que tenemos en casa, porque es lo que se repite todos los santos días y es realmente el modelo más importante que les podemos dar, ¿no? Entonces nosotros no lo podemos controlar todo, no podemos controlar hasta el último punto del menú escolar, no podemos controlar hasta la última reacción de un docente y es que ni podemos ni debemos controlarlo. Pero lo que sí que tenemos que controlar es nuestras propias reacciones y lo que hacemos en casa. Es decir, nuestro hogar, nuestra casa, tiene que ser un refugio, tiene que ser el lugar en el que ellas y ellos se sientan seguros, se sientan protegidos, se sientan cómodos, donde se protejan del mundo exterior, donde encuentren consuelo. No ese sitio en el cual entran y ya están esperando salir corriendo. Entonces, todo lo que ocurra dentro de las 4 paredes de nuestra casa va a ser muchísimo más relevante que lo que ocurra fuera. Otro amplio debate, porque podremos llegar también ahí a la sobreprotección, Alberto. A ver, es que el tema de la sobreprotección es curioso, ¿no? Porque se habla mucho de la sobreprotección cuando hablamos de nenes pequeñitos, de bebés que les cogen mucho en brazos, que duermen con sus padres, que sus madres les dan mucha teta. Pero esa sobreprotección como que ya deja de tener importancia más adelante. Y yo siempre digo que a un nene pequeño, a un bebé, es imposible sobreprotegerle. Más que nada porque todo lo que tiene son necesidades básicas. Es decir, no puedes sobreprotegerle. Puedes ser negligente si no atiendes de manera diligente e inmediata sus necesidades. Si no le alimentas, si no le ayudas a descansar, si no le acompañas, si no le consuelas, y puedes ser negligente, pero no puedes sobreproteger. Pero sí que es verdad que llega un momento en el cual los niños pequeños, las niñas, pues piden cierta autonomía, quieren empezar a hacer ellos las cosas por sí solos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento muchas veces ya no nos viene bien, porque no queremos que hagan ellos las cosas, por ejemplo, llevar los platos a la mesa, servirse agua en el vaso, porque no confiamos en su capacidad, lo van a hacer más despacio y van a cometer errores porque están aprendiendo, y entonces lo hacemos por ellos. Pero al mismo tiempo nos quejamos de que no son autónomos y que son dependientes de nosotros. Sí. Entonces, no nos aclaramos. Es decir, cuando no pueden, queremos que sean autónomos y que sean independientes. Y cuando pueden y nos lo piden, no nos da la gana porque queremos que sean diligentes, rápidos y activos. Es que somos así. Pero es que pero eso no es sobreproteger, eso es limitar las habilidades y las capacidades del niño y los deseos del niño, ¿no? No hay estudios que digan que los niños que han sido protegidos, es decir, que han sido cuidados y tratados con cariño y con mimo y con atención por sus padres, que esos niños, la mayoría, sean delincuentes. Es justo al contrario. No, más bien al contrario. Si hay estudios que indican que, por ejemplo, los niños que reciben más años de lactancia materna, los niños que duermen más años en la misma cama que sus padres, son niños más autónomos, son más capaces, hay evidencia, pero justo en el sentido contrario al estereotipo que tenemos. Seguimos avanzando. En el capítulo 8 habláis de princesas y guerreros y en él tratáis un tema en el que sabemos que te has posicionado, Alberto, además en varias ocasiones, los juguetes para niños y para niñas. Totalmente. A ver, si estamos diciendo que una simple e inocente palabra ya está cargada de contenido, como un juguete, con todo su packaging, con todo su marketing, con todos sus colores, con todas sus tipografías, no va a estar cargado de sentido. En la educación de las niñas y de los niños, cada gesto cuenta. Y desde que son muy pequeñitos, les educamos de una manera diferenciada en función del sexo con el que han nacido. De las niñas esperamos que sean tranquilas, que sean pasivas, que sean pacientes, que sean moldeables, pues un poco lo que decíamos de la performance esta de María Abramovic, ¿no? Y lo que les regalamos muchas veces va de acuerdo a eso. No les permitimos hacer las mismas cosas que a los niños, simplemente por el estereotipo que tenemos en la cabeza de lo que es una niña y un niño. Y la industria se aprovecha en ese sentido. Claro, nosotros como familias, como tutores, como padres, tenemos que intentar tener un poquito de autonomía y ser capaces de ver un poquito más allá de lo que del estereotipo con el que nacen las niñas y los niños y darles las mismas oportunidades. Esto no quiere decir que de repente a los niños solo les podamos regalar muñecas para que ellos desarrollen su sensibilidad y a las niñas solamente les podamos regalar cajas de herramientas porque ellas tienen que ser autónomas con las cosas de casa. No, pero al menos no negarles sus deseos, sino decirle al niño, no, una muñeca no, que esto es cosa de niñas. O yo no te voy a regalar un coche teledirigido porque esto son cosas de niños. Que al menos no limitemos sus capacidades y no limitemos sus deseos. Claro. Niños mal comedores y niños glotones es el título del capítulo que has redactado tú, Julio. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero agradecerles enormemente a Alberto y a Conchín que me hayan permitido redactarlo. Un gran honor. Pues... Sí, lo sabes.
No, pero bueno. Mal comedor es una etiqueta que, claro, a mí me toca escucharlo muchísimo y glotón también. Y por mi trabajo. Es injusto, es estigmatizante, es una etiqueta y además puede tener consecuencias, ¿no? Pero es que además no tiene sentido. No hay niños mal comedores, de igual manera que no hay niños mal pestañeadores. Tú imagínate que el Consejo General de Colegios de Óptico-Optometristas te dice hay que pestañear una media de 100 veces por minuto. Obvio. Y entonces yo me pongo a cronometrar, Alberto y Carlas, lo que estáis, ¿no? O Gemma ahí en la radio, ¿no? Que lo que estáis pestañeando y te digo, no pestañeas poco, tienes que pestañear más, Pues pasa igual, el apetito del niño es el que dictamina cuánto tiene que comer. Y en cuanto a los niños glotones, la ciencia indica que el niño que, imaginémonos, que de verdad tiene un buen diagnóstico de obesidad, un niño que de verdad tiene obesidad, ese niño, según el consenso internacional, debe comer en función de su apetito. Bravo. Comida sana, por supuesto, igual que el otro niño. Hay que ofrecerle comida sana, hay que ofrecerle oportunidad de hacer ejercicio físico, alejarle de tantas horas de pantalla, seguro, como todos los niños. Pues como es peligroso poner etiquetas a los niños, los padres deben de ser conscientes de que si su hijo de verdad come muy poco, a lo mejor padece una patología. Porque puede ser que, yo que sé, que le falte un riñón, no lo sé, ¿no? O que tenga una anemia galopante, que vaya al médico. Si no tiene ningún diagnóstico de ninguna enfermedad, pues será que come en función de lo que tiene que crecer. Que así es como crecen los niños. Asunto polémico este también, Asunto muy polémico. Siempre que lo abordamos, lo sé. Hay algún oyente que dice que no está de acuerdo con todo eso. Bueno, estamos acabando. Bueno, que nos lo ponga por escrito. Alberto, sí, pero nos gustaría realizarte una pequeña batería de preguntas rápidas. Te pedimos que acabes estas frases. Va. Su hijo no es un tirano. Lo que ocurre es que... Pues que a veces también querrá salirse con la suya, pero como los adultos también nos queremos ir siempre con la nuestra, lo que pasa es que no podemos. Su hijo no es un malcriado. Lo que ocurre es que... Confundimos demasiadas veces lo que es criar bien con lo que es criar mal. Quizá nos lo tendríamos que hacer bien. Su hijo no es un mentiroso. Lo que ocurre es que... A ver, la mentira forma parte del desarrollo normal de los niños. Sobre todo, que a veces que no tengan miedo a las reacciones de los padres cuando hacen algo malo y entonces quizá mienten menos. Su hijo no es dependiente. Lo que ocurre es que... A ver, no nos gustaría que los niños fueran totalmente independientes de los padres. Nadie lo somos, totalmente. Es decir, fomentemos mejor la autonomía. Su hijo no es un celoso. Lo que ocurre es que... A todos nos duele cuando sentimos que peligra algo que queremos mucho. Su hijo no es un miedoso. Lo que ocurre es que... Como las mentiras. El miedo es una emoción necesaria para la supervivencia, pues tenemos que ayudarle a manejarla en vez de etiquetarle como miedoso. ¿Qué proyectos tienes, Alberto? Pues ahora mismo acabar de lijar una casita de madera. Es un muy buen proyecto. De fin de semana. Científico. De fin de semana, además. Sí. Alberto Soler, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos en la radio. Un placer enorme volver a estar con vosotros, de verdad. Recuérdenlo, niños sin etiquetas, cómo fomentar que tus hijos tengan una infancia feliz, sin limitaciones ni prejuicios, escrito por los psicólogos Alberto Soler y Concepción Roger. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Alberto, gracias. Bueno, por cierto, Alberto, antes de la pregunta sana, Julio, cuéntame un poquito ese artículo científico que has escrito junto al abogado Francisco José Ojuelos. Sí, que nos lo acaban de publicar. Pero antes, por cierto, a quien nos esté escuchando, por favor que siga a Alberto Soler en YouTube, que tiene un canal de YouTube brutal con unos vídeos impagables y gratuitos. Bien. Aparte de sus redes sociales. Libertad parental como barrera frente a la publicidad de productos alimentarios malsanos dirigidos al público infantil. Es un artículo científico que acabamos de publicar el enorme abogado Francisco José Ojuelos y yo en la revista Pediatría y Atención Primaria. Y se resume en lo siguiente. ¿Tenemos libertad para escoger si las opciones que nos rodean las manipula alguien a su antojo? No. ¿Tienen los padres libertad para alimentar bien a sus hijos si alguien manipula torticeramente la información que reciben al respecto? Pues eso es lo que respondemos en ese artículo. Lo comentaremos en breve, en todo caso, aquí con el propio Francisco José Ojuelos. Me parece perfecto. Y con él. Pero, bueno, gracias por compartirlo. Pregunta sana. Vamos. Bueno, la semana pasada preguntábamos, en el ámbito de la obesidad infantil, ¿qué significan los números 5210? Julio. Pues significan, es una campaña que puso Michelle Obama y que luego finalmente Donald Trump se cargó. Es una campaña que significa que los niños, para prevenir la obesidad infantil, que es mucho mejor prevenir que tratar, como todo en la vida, conviene que tomen 5 raciones de frutas y hortalizas
cada día, se las ofrecemos, no les obligamos a que se las coman, sencillamente que estén a su alcance. 5. 2 horas máximo al día de pantallas, 1 hora mínimo de actividad física y 0 bebidas azucaradas, y eso incluye zumos, aunque sean caseros. Yo cambiaría algunos números ahí, ¿eh? Ah, sí, venga. 5 raciones de cambiar? frutas, pondría 1 de pantalla, 2 de actividad física, 0 bebidas. ¿No? Bien, sí. ¿No sí. sería mejor? Sí, lo que pasa es que 2 horas de actividad hora física y 1 de pantalla. Sí, pero es mínimo, fíjate. O sea, las raciones de frutas y hortalizas es mínima, y la hora de actividad física es mínima. Y las 2 horas de pantalla, eso es máximo. Vamos, pero 2 me parece sabiendo demasiado, que muchos no trabajan al ordenador, y más ahora en el confinamiento y tal, realmente es complicado limitar las horas de pantalla. Y sí, bueno, no sé. 5, 2, 1, 0. José Lausuk, que no sabemos desde dónde nos escribe, ganó el ejemplar del libro Secretos de la gente sana, escrito por Julio Basulto, y María José Mateo lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntamos hoy, Julio? ¿Qué es el efecto Pigmalión? Así. Ya está. Tal cual. Nada más. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Si saben la respuesta, no es un día cualquiera @rtve.es, no es un día cualquiera @rtve.es, y en juego esta semana, no podía ser de otra manera, Niños sin etiquetas, escrito por nuestro invitado de hoy, Alberto Soler, que ha escrito junto a Concepción Roger, lo publica Paidós. ¿Se me nota mucho la alergia, Julio? No. ¿Me están ¿Tienes diciendo? alergia? Un pelín. Yo no. Yo tampoco. Me están diciendo, oye, se te nota muy alérgico. No lo Estás sé. estupendo. Tú también. Es la etiqueta, te voy a poner la etiqueta. Estupendo. De verdad, cómprense este libro, que es muy bueno. Niños sin etiquetas, Y maravilloso. si no, libro. participen en el concurso y lo pueden ganar. Eso es. Julio Basulto. Un beso muy fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que Gracias, viene. guapo. Gracias a Dios. Besitos. Chao, chao.